Atel, no Aquel. Amigos y amigas de Telesur en cualquier parte del mundo donde estén siguiendo el Campeonato Mundial, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Pelota No Se Mancha. Aquí con la imagen del Azteca dándonos una cobertura muy especial, poniéndonos en clima inmediatamente con este grandioso estadio. Nos saludamos con Alexis Sepsic. Buenas noches para todos mientras estamos presenciando el empate 0-0, sorpresivo, podemos decir, de Ecuador y Curazao. Los vamos a mantener informados, por supuesto, porque tenemos especial atención en el seleccionado de BKCS que debutó con derrota. Fíjense ustedes lo que es la responsabilidad, porque la diferencia entre Ecuador y Curazao es evidente. Aunque Curazao tuvo en el primer tiempo un par de acercamientos que parecía podían haber terminado en gol. Pero hay diferencia y sin embargo no se puede plasmar en el resultado. Ya los vamos a tener al tanto de todo lo que sucede. Para Ecuador es un partido decisivo, la última esperanza de permanecer en el Campeonato del Mundo. Ahora están en el entretiempo. Y pensemos que Ecuador va a cerrar su participación en este grupo L enfrentándose con Alemania, equipo en el que ya nos vamos a meter porque también jugó hoy. Es imprescindible para Ecuador ganar hoy contra el equipo que todos suponemos, por lo que vimos, es el más débil del grupo. Por lo menos tener la posibilidad de ser uno de los mejores terceros, que esa sería la manera de continuar en el Campeonato del Mundo. Pero Ecuador ya venía presionado con lo de la generación de oro. Perdió porque el fútbol tiene a veces esos mandatos, no es totalmente justa su derrota del otro día. Pero está muy comprometido y sale a jugar con Curazao. Lo normal, después del 7-1 de Alemania, es que Ecuador venga y le meta 4 o 5 goles. Y los jugadores salen pensando que si ganan 1-0 tiene sabor a poco y juegan con esa responsabilidad. Con un país o para un país con esa tradición que, como bien señalás, llega con esa carga de una generación dorada y una oportunidad única. El segundo en la eliminatoria de Conmebol terminó ese camino rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, quitándole un invicto a la selección argentina, con un técnico que tiene ya bastante recorrido y la expectativa que no se pudo cumplir en el inicio. En ese mismo grupo hoy jugaron también Alemania y Costa de Marfil. Un gran partido, sin duda, ¿eh? Ganó Alemania 2-1 en el final. En el minuto 93, Costa de Marfil ratificando que más allá de que quizás fue mucho premio el triunfo ante Ecuador, es un seleccionado que tiene herramientas para molestar a más de uno. Yo vi a Costa de Marfil contra Francia. Es verdad que Francia en el segundo tiempo hizo varios cambios, pero le ganó a Francia en un partido amistoso hace 20 días. Le ganó 2-1 jugando muy buen fútbol. Y lo que demostró en su primera aparición en el Campeonato del Mundo también es jerarquía. Le ganó a Ecuador en un partido de los buenos que hemos visto en el Campeonato del Mundo. Un seleccionado también que nos tiene acostumbrados a la presencia en los últimos mundiales, que siempre tiene jugadores destacados, que muchas veces son estos mundiales y estas presentaciones los que los disparan al gran fútbol y que empiezan a mostrar acá señales de lo que ¿Tiene están. algún recuerdo perturbador con el fútbol africano? Me acuerdo aquello que sucedió en su propio Campeonato del Mundo cuando perdió con Argelia. Es decir, hay algunas historias que hoy estaban pasando por la cabeza de los alemanes seguramente, pero Alemania es un grande del fútbol mundial. Una Alemania que una vez más tiene como protagonistas jugadores de origen inmigrante, es decir, padres que se fueron a vivir a esos países. Yo sé que a los turcos no los tratan demasiado bien en Alemania. Es una colectividad que siempre sufre una cierta discriminación, aunque han hecho toda Alemania. Esos han sido los constructores, los trabajadores, fundamentalmente de Alemania. Pero aparece el hijo de un turco y le da a Alemania la posibilidad de esta victoria tan importante ante Costa de Marfil. Antes era Mesut Özil quien se destacaba, ya no está ese hombre que brilló también en Arsenal. Hoy el que se lleva todos los flashes es Deniz Undav, un hombre de 29 años, centro delantero de Stuttgart, como bien señalás, hijo de padres turcos. La 10 de Alemania la lleva Musiala, cuyo padre tiene descendencia nigeriana, y se nota en el andar y en esa frescura que muchas veces no ofrece el fútbol alemán, que esos jugadores distintos y atrevidos tienen un origen por padres o madres que no es alemán. Hay una historia linda para contar de Diomadé.
que tiene que ver justamente con todo esto de andar por el mundo buscando la salvación del fútbol, porque esto es también este deporte. La chance de que gente con origen, niños que ni sueñan con riquezas, en determinado momento a través del fútbol las puedan conquistar. Bueno, algunos las sueñan, como en el caso de Diomandé, que es un jugador que fue por muchos equipos a probarse y no conseguía hacer pie. Una historia que se repite y que nos muestra este mundial, cómo esos sueños a veces se hacen realidad. Hace tiempo compartíamos imágenes de Messi con hombres de Haití y con el propio Lamine Yamal. Bueno, alguna vez Diomandé, hombre de Leipzig, y ahora cuentan pretendido por Liverpool en cifras cercanas a los 100 millones de dólares. Alguna vez pintó con fibra en su camiseta el número 7 de Cristiano Ronaldo. Hoy comparte mundial con ese hombre al que admiraba y que tanto soñó conocer alguna vez. Una historia familiar, además, muy especial. Detrás de los jugadores siempre hay un padre, un hermano, una hermana, una madre, que son los que impulsan las carreras, y es lo que ha sucedido con Diomandé. Se hizo famoso, entre otras cosas, por publicar en una página donde los protagonistas hablan en primera persona una carta dedicada a su hermana, muy cercana a él, que había fallecido con 15 años, hace ya algunos años, y él le agradecía y le reconocía como gran impulsora de su carrera, un hombre que hoy es figura de la selección de Costa de Marfil. Primeros minutos del segundo tiempo, Ecuador y Curazao están empatando 0-0. Nos dice el equipo de producción que se mantiene la característica que vimos con Alexis en el primer tiempo. Ecuador es más, pero no lo puede plasmar en el resultado. Y de vez en cuando le da un buen susto Curazao, que está con mucha confianza. Después de los primeros 20 minutos, después de la hidratación, esto que le vino bien. Esto que es un verdadero desastre para el fútbol, para su continuidad, etcétera. Supongo que después del Campeonato del Mundo esto no va a seguir. Esto tiene que ver con la FIFA, que quiere ganar 13.000 millones de dólares y entonces vende el alma. Ya vendió el alma al diablo, de alguna manera, cuando entregó el Premio de la Paz. Pero es tal el concepto del negocio y del marketing que paran el partido. Bueno, cuando se fueron al descanso, Ecuador y Curazao, uno podía ver en el rostro de los jugadores de Ecuador un aire de preocupación evidente porque no podían hacer la diferencia. Pero hoy hubo un partido que, si a usted le dicen que ganó un equipo 5-1, dice, bueno, no hubo partido, fue una paliza. Y sin embargo no fue así. Y no se trató de un seleccionado menor el que recibió la goleada. Por el contrario, hablamos de Suecia, que venía de ganar 5-1 en su estreno, que había marcado, y lo señalamos acá, el peso de sus delanteros. Sin embargo, hoy Holanda, Países Bajos, dio un golpe fuerte en la mesa. 5-1 ganó el seleccionado de Koeman, que siempre se encarga de decir, no se olviden de nosotros, algo tenemos para ofrecer. Vamos a contar la cantidad de partidos que lleva invicto, es decir, no perder en los 90 minutos o los 90 minutos y el alargue. La única derrota en los últimos 14 partidos, después lo vamos a conversar un poco mejor, fue por penales. Pero en cuanto al juego, a lo que dura el partido, Holanda viene casi invencible, 14 partidos seguidos. Hablando de Holanda, tenemos protagonistas. Tenemos un protagonista y es el caso de Brobbey. 2 goles convirtió él, un chico que está haciendo noticia del mismo modo que Gakpo, estos jugadores que empiezan a aparecer y que llama la atención en el transcurso del Mundial. Hoy se destacó dentro de un seleccionado que tiene una identidad bien definida y eso parece ser toda una ventaja en el transcurso del Mundial. Koeman y Koeman, el técnico, y De Jong, jugador, hablaron después del partido ganado por Países Bajos. A mí todavía cuesta, por una cuestión de alumno de geografía de hace 20, 30 años era Holanda. Países Bajos para nosotros no existía, pero ellos quieren que se les diga Países Bajos, porque no nos olvidemos, es un país, todo el país está por debajo del nivel del mar. Es el país más sabio en el manejo del agua. Hay un ministerio del agua donde se ocupan de que no vaya el agua a tapar al país. ¿Podría suceder? Es increíble el caso de Holanda. Es el hombre frente a la naturaleza, ganándole terreno al mar y construyendo un país que en el fútbol se viene destacando hace muchísimos años, desde los 70 en adelante. Países Bajos siempre es protagonista. Escuchemos a Koeman y a De Jong. Natuurlijk is
deze wedstrijd beter als de vorige wedstrijd. Dat wil je graag. Je wil liefst ook gelijk winnen als je begint. Maar als dit een voorbode is voor nog meer, dan zitten we wel in de goede richting. Por la victoria. Gracias. Lo primero, ¿cómo estás? Porque te he visto con hielo en la rodilla, ¿estás bien? Sí, bueno, tengo un poco, la rodilla está un poco afectada, pero ya estaba antes del partido, estoy bien. Golpe sobre la mesa de Holanda, una victoria contundente 5-1 contra Suecia después del estreno. ¿Cómo os habéis encontrado? Bueno, bien, si ganas 5-1 al final te vas contento por la victoria y por el juego y ahora a por más. ¿Cómo ves el panorama ahora en adelante de Holanda y los rivales potenciales? Bueno, tenemos que ir partido a partido. Hoy hemos hecho buen partido y vamos a por el siguiente y así. ¿Qué balance puede hacer el día de hoy? ¿Qué balance puedes hacer del partido de hoy? Bueno, estamos contentos, hemos ganado 5-1, hemos marcado muchos goles. Yo creo que hemos demostrado que tenemos muchas fortalezas y podemos marcar en diferentes situaciones y por eso bien. Frankie, ¿qué tan cerca está España? Que mañana juegan tus colegas del Barça con la selección después del empate en la primera jornada. ¿Sigue siendo favorita? Sí, claro, España tiene mucha calidad y no cambia nada ni un partido. Frankie, ¿qué tan cerca? Este triunfo de Holanda en Houston o Países Bajos lo pone en un lugar que merece ser destacado en esta Copa del Mundo y que también se emparenta con Argentina. Lo marcaba recién Víctor Hugo, fue la última caída, pero en el tiempo regular el partido terminó empatado. Por eso Holanda hoy ostenta un récord de 14 partidos sin conocer la derrota en los mundiales, lo que habla de un equipo que juega mucho. Lo que pasa a veces en el fútbol, Suecia se la creyó. Metió 5-1, jugó un partido estupendo y salió a jugarle a Países Bajos como si el grande fuera Suecia, y no es así. Del fútbol mundial, si hay uno grande de los dos, es Países Bajos. Y salió a jugarle con un desparpajo. Muy abierto. Muy abierto, muy al ataque, muy te paso por encima, muy con una actitud que celebramos. Sí. Ojalá todos anduvieran así, queriendo ir con un fútbol frontal, con un fútbol vertical, no hartarnos con esos toques para el costado y para atrás, y las jugadas empiezan mucho de nuevo. Y después viene el momento de la hidratación y puede suceder que en los primeros 22, 25 minutos del partido uno no vio nada todavía. Así que yo celebro lo de Suecia. Y Holanda que muestra algo ya característico. Hablábamos de la identidad. Tiene una escuela muy definida Holanda hace ya muchos años. Ronald Koeman es hijo de esa escuela y la ha llevado muy bien como jugador. De Jong, a quien también escuchábamos recién, interpreta muy bien esa filosofía de juego y hoy se ve un seleccionado que abre permanentemente la cancha, que desdobla todo el tiempo y que cuando llega al fondo es realmente muy peligroso. Viene Japón y Túnez ahora, un partido el último de la jornada a las 22 horas de México, para que ustedes saquen cuenta en donde estén con la diferencia horaria a cuál es el momento del comienzo del partido. Muy interesante Japón. De los asiáticos parecería que es el que más ha crecido desde el punto de vista futbolístico y bien que lo demostró el otro día. Para mí es uno de los seleccionados que puede destacarse como sorpresa, como revelación. Un seleccionado que también tiene presencia continua en los mundiales, que trabajó muchísimo en el desarrollo de sus bases y por eso encontramos cada vez jugadores más técnicos. Hoy tiene un partido en el que se presenta como favorito, sobre todo para llegar a la última fecha frente a Suecia, con la posibilidad de meterse segundo probablemente en este grupo, que ha marcado hoy un golpe muy fuerte. Yo insisto, con esta presencia de Holanda como diciendo, acá estamos nosotros. Digamos que el primer partido de Japón, de todas maneras, fue justamente con Holanda y fue un empate. 2-2. Sí. Estamos hablando de una muy buena actuación de los japoneses contra un gran equipo. Yo creo que hasta este momento fue de los partidos más interesantes justamente por lo equilibrado que resultó en su desarrollo. Bueno, tenemos la tabla de posiciones de los grupos E y F hasta aquí a propósito de lo que estamos hablando. Exacto, porque se empiezan a jugar, se empiezan a definir ya diferentes fechas. En el grupo E ya jugada la segunda fecha y mientras juegan Ecuador y Curazao, el líder es Alemania con 6. Costa de Marfil se quedó con los 3 puntos del estreno ante Ecuador, que está igualando con Curazao. Los dos se irían en realidad Ecuador y Curazao se irían a un punto cada uno. Y en el grupo F, el que acabamos de mencionar, donde van a completar la jornada de hoy Japón y Túnez, Holanda es el líder con 4 puntos,
Suecia se quedó con 3. Suecia no tiene diferencia de gol negativa porque había ganado por el mismo resultado que perdió hoy. Japón, que a continuación se va a enfrentar a Túnez, tiene 1 punto. El rival africano no tiene unidades. Y hay una particularidad de este programa, de este partido de hoy, que van a jugar Japón y Túnez. En un mundial en el que se juegan casi todos los partidos, o la gran mayoría, en otro territorio, el fútbol tiene una cosa mágica. Y dice, el número redondo, el partido número 1000, se juega en un país que es récord por haber recibido 3 mundiales. A los 16 minutos del segundo tiempo de Ecuador y Curazao 0-0, ya estamos más que sorprendidos, diría preocupados, porque quisiéramos naturalmente la mejor suerte para Ecuador, con todo respeto para Curazao. Estamos hablando de cuestiones regionales, simpatías lógicas dentro del mundo del fútbol. El Azteca es el símbolo del fútbol mexicano. Ese fútbol recibe, el de México, el partido número 1000 maravilloso de los campeonatos del mundo. Y me parece que es un acto de justicia. No solamente es el que tiene más partidos inaugurales. Bueno, ya hay una historia de México con los campeonatos del mundo. Yo quiero saludar a 2 mexicanos, papá y su hijo, Atel y Jorge, creo, el papá. Atel seguro y su papá. ¿Por qué? Porque hinchas de nuestro programa, de nuestro Telesur, viven en el barrio, a unas cuadras de aquí, y empezaron a sacar cuentas que Telesur emite desde este lugar fantástico. Veían el estadio, empezaron a buscar el edificio donde podíamos estar y hoy estaban esperándonos allí en la puerta. Un hecho muy simpático que nos acerca todavía más en lo afectivo a México. Y hablando de México y del mundo del trabajo, vamos a presentar algo muy especial, con un respeto muy grande por ese mundo del trabajo que en México está como nunca, porque México está en una muy buena etapa de trabajo, de la vida social, de la búsqueda de una forma de igualdad, que siempre es imposible, pero es hacia donde tienen que caminar los países. La igualdad es, como decía Eduardo Galeano, el gran escritor y pensador uruguayo, se camina como hacia el horizonte. Uno sabe que no va a llegar, pero mientras camina tiene ese sueño. Y México, con estos trabajadores que les presentamos, lo está cumpliendo. Imágenes de Brasil para presentar el segundo tramo de nuestro programa. Ese Brasil que todavía está esperando por su equipo, al que no le ha visto jugar de acuerdo a lo que la tradición de Brasil indica.
quizás no el equipo, quizás no los últimos años de Brasil, pero la historia de Brasil es gigantesca. Y esos hinchas se acostumbraron a ese rol predominante que ha tenido el fútbol de Brasil. Bueno, es lo que están esperando ahora, ¿no? Un seleccionado que refleje esa identidad histórica, más allá de que justamente por primera vez en la historia tiene un técnico extranjero, pero un técnico con una trayectoria magnífica. Ahora habrá que ver si esos intérpretes que tiene Ancelotti pueden devolverle no solo la ilusión, sino esa cosa de pertenencia y de sentirse representado por un seleccionado. De los intérpretes de Ancelotti hay uno que preocupa y es Rafinha. Sufrió un desgarro en la cara posterior del muslo derecho, la nota negativa de la goleada 3-0 del día de ayer. Estamos en una competencia que casi no da descanso, se juega todos los días, estamos en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos. Un desgarro te puede dejar afuera de lo que queda del Mundial, obviamente según hasta dónde llegue la selección. Ya para el partido del próximo miércoles con Escocia, Rafinha es baja para la selección. De todas maneras, Brasil conoce lo que es que en pleno campeonato del mundo se lesiona un jugador importante. En el 62 fue Pelé, entró Amarildo y fue una figura colosal de ese campeonato del mundo que terminó ganando Brasil tan brillantemente en el año 62. Quizás como antecedente de no poner lágrimas inmediatamente por tener a un jugador tan importante como Rafinha lesionado, sea evocar aquel episodio y por ahí pensar que quizás se dé algo por el estilo. Pero Brasil le ganó 3-0 a Haití. Le ganó bien, por supuesto. Sí. Y me parece que un poco perdonó la vida, que en el segundo tiempo tuvo esa delicadeza que a veces se da en el fútbol, de cuando tenés el partido ganado, no ir a mortificar al adversario metiéndole 6, 7 goles. Hecho que generó un tipo de duelo muy especial. El técnico de Canadá, en la discusión que tuvo con el de Qatar. Cuando le mete 6 goles, en el quinto, el técnico de Qatar un poco le reprocha al de Canadá. Técnico español de Qatar, Julen Lopetegui. Así es. ¿Por qué siguen buscando goles? ¿Por qué humillar al adversario? Con 2 expulsados. Pero hay una razón, y es la de la cantidad de goles que en algún momento van a jugar. Tenía sus argumentos, si quería, el director técnico de Canadá. Brasil no pensó en eso y es indudable que levantó el pie del acelerador en el segundo tiempo y digo 3-0, ya está. No correr más riesgos que finalmente como se daba con Rafinha. Quizás ese temor a una lesión muscular. Habrá que ver si esta lesión de Rafinha le abre la puerta a la posibilidad de jugadores como Rayán, como Hendrik, que juega también tirado a un costado en Francia. ¿Qué es lo que hace Ancelotti? Porque parte de lo que se le destacaba ayer era haber cambiado el sistema táctico y recuperar un mediocampo con Paquetá y algún jugador más ofensivo, además del tridente de ataque. ¿Aparecerá Neymar finalmente en algún momento allí? Lo que apareció es el drama del fútbol. El partido de Paraguay y Turquía fue de una emotividad que uno no podía apartar la mirada, no quería ni que le hablaran, porque estaba pendiente de lo que sucedía. Tenemos mucho para comentar y contar de ese partido. Empecemos diciendo que ganó Paraguay 1-0, que el gol lo convirtió muy temprano, pero que después se quedó con 10 jugadores. ¿Por qué? Por una de esas cosas del fútbol nuevo. Quienes nos siguen en Argentina, quienes son consumidores de la Champions League, habrán visto el episodio de Prestiani y Vinicius. Y a partir de ahí FIFA tomó la decisión de impedir que los jugadores se tapen la boca al momento de interactuar. Claro, es la manera de decirle al adversario cualquier cosa y que no todos lo puedan escuchar. Esto lo hizo Almirón, un jugador que está vinculado al fútbol de la Argentina, un excelente jugador. Pasado en Lanús, exacto. Sí, en determinado momento tuvo un fastidio con un jugador de Turquía. Estaba terminando el primer tiempo, iban 48 minutos, lo que se agrega. Y ahí Paraguay sabe que va a tener que afrontar el segundo tiempo contra un seleccionado que venía como Ecuador, precedido por la idea de la generación de oro. Un equipo que venía a pelear el campeonato del mundo. Esto es lo que creían muy sinceramente en Turquía. A ese adversario Paraguay lo tenía que enfrentar con 10 jugadores y de ahí salió un partido dramático. Turquía que ya sabe que más allá de que en este mundial solo se quedan afuera los cuartos y 4 terceros, la composición de su grupo y los resultados le impiden llegar con aspiraciones a la última fecha. La decepción que tendrá ese pueblo tan futbolero y tan pasional, sobre todo por la expectativa que traía. Es increíble el fútbol.
lo que hay detrás. Hubo un cabezazo de un jugador turco en el final. La pelota limpito saltó, era la última jugada del partido. Saltó, ganó, cabeceó muy bien hacia uno de los palos y la pelota salió, pegó en el palo y se fue. Exacto. Esto cambia radicalmente la emoción de dos países. Paraguay, el alivio y el festejo y las calles, particularmente de Asunción, repleta de gente que ahora sí salieron a celebrar con sus jugadores. Y en Turquía la más profunda decepción. Una sola jugada, una sola pelota, un cabezazo. En el final del partido pudo cambiarlo todo y que la felicidad fuera de los turcos y la decepción y también casi la salida del campeonato del mundo fuera la de Paraguay. Vamos a ver imágenes de cómo se vivió en Turquía este partido determinante que terminó con un golpe duro para el seleccionado que había debutado con una derrota frente a Australia y que ayer volvió a caer en desgracia. El partido comenzó en la madrugada de hora local. Muchas plazas no pudieron transmitir el partido porque está el periodo de examen para la universidad y no se quiso molestar a los jóvenes. Pero cientos de aficionados se unieron en frente del histórico Palacio de Dolmabahce en Estambul. La verdad es que estamos en un ambiente maravilloso. Estamos en un lugar histórico. Mientras vemos el partido, la mirada se dirige constantemente a la torre del reloj que tenemos detrás. Estamos viendo una atmósfera increíble. Sin embargo, la primera mitad no transcurrió como esperaban los seguidores turcos. Seguimos teniendo esperanza, a pesar de ir perdiendo 1-0. Somos un solo corazón. Es una situación muy emocionante. La incertidumbre continuó durante toda la segunda parte. Cada ataque y cada ocasión desperdiciada mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos. Entre los espectadores se encontraba un turista de origen marroquí que había permanecido despierta toda la noche para seguir la jornada mundialista. No dormí. Vi antes el partido de Marruecos. Creo que fue a la 1 de la madrugada. Después nos quedamos despiertos para poder ver el partido de Turquía. Con el paso de los minutos, los aficionados turcos siguieron creyendo que podía llegar el empate, pero Paraguay resistió la presión y el pitido final confirmó la derrota de Turquía por 1-0. La decepción era evidente entre los asistentes. Nuestras expectativas eran mucho más altas. Tenemos jugadores conocidos en todo el mundo, pero lamentablemente no pudieron responder a esas expectativas. Sin embargo, junto a la decepción también había orgullo. Mi hija y yo venimos acá a las 4 de la mañana. Ahora ella también está muy triste, pero seguimos sintiéndonos orgullosos. Turquía jugará su último partido el viernes contra los Estados Unidos, pero debido a las nuevas reglas de la Copa, diferencia de goles en los partidos entre los equipos empatados a puntos, el equipo de facto se despidió del Mundial. Yunus Soner, Telesur, Estambul, Turquía. Qué decepción, dentro de todo, para un país muy futbolero y que venía con tanta confianza. Yo no creo, aunque siempre matemáticamente hay chance, porque no nos olvidemos que van los 2 primeros de cada grupo, pero hay 8 mejores terceros que se pueden clasificar. Van a estar todos con la misma cantidad de puntos, van a ser equipos de 3 puntos, 4 puntos, y entonces ahí va a decidir lo que mencionábamos recién de la cantidad de goles. Primero la diferencia de goles, después la cantidad de goles, después el partido que jugaron entre ellos. Sí, ahora ese criterio lo cambió FIFA, así que vamos a tener que estar muy atentos porque se abren posibilidades. Va a haber varios seleccionados igualando en puntos y ahí se va a tener que empezar a ver los criterios. A partir de ahora, lo primero que cuenta, a mí me resulta polémico, es el partido entre sí. Ese partido es la primera variable para determinar quién va mejor posicionado. Después la diferencia de gol, después los goles a favor de cada uno. Son criterios que se van modificando. Por último, el sorteo. Y por último habrá que arrojar una moneda. Exacto. Salir del campeonato del mundo por sorteo debe ser terrible. Volviendo a Paraguay, recuperó algo más importante que el resultado y los puntos, sino también la estima de ese pueblo muy futbolero que es Paraguay, porque la victoria tiene mucho mérito. Aguantó. Turquía es el equipo que debe haber generado más situaciones de gol en lo que va del campeonato del mundo. Lo hizo sufrir muchísimo a Paraguay. Lo hablábamos del partido con Australia, que Australia estaba agazapado también encontrándose con un gol tempranero y lo sometió Turquía y no lo pudo doblegar. Desde lo futbolístico es injusto que se vaya a Turquía tan rápido.
Vamos a ver, todavía queda un encuentro en el que puede arrimarse al concepto del mejor tercero, estar entre los 8 que van a seguir jugando el Campeonato del Mundo. Algo que en la Argentina seguramente habrá promovido sobre todo para los hinchas de River algún comentario, es el tema del autor del gol de Paraguay frente a Turquía. Matías Galarza, con pasado en Talleres. ¿Sabes que yo no sabía? Tiene pasado en Vasco da Gama también. No sé si te suena, me pasaron el dato hoy. Y tiene un presente medio turbulento en River porque no es tenido en cuenta y sin embargo se convirtió en el héroe de Paraguay, que tuvo que lamentar, como señalábamos anteriormente, una baja que le va a costar para el cierre de esta fase de grupos y es la de Almirón. A Alfaro, el técnico de Paraguay, se le ocurrió un método para evitar este tipo de cosas. El primero que habló fue Miguel, para pedirle disculpas a los compañeros del error que había cometido y a dónde los había, en la situación delicada que él con su decisión lo había puesto. Yo le dije, le hubiese dicho de todo en guaraní, ¿qué te va a entender? Si vos le decís, lo manda al carajo en guaraní, ¿qué te va a entender? No entendés, lo mismo que me digan a mí en turco, con el perdón, pero no entiendo nada. 30 minutos en el partido de Ecuador y Curazao. Ya hemos salido de la sorpresa hacia la preocupación, porque ha resistido muy bien Curazao. El equipo de producción me dice, con sus gestos, que se ha salvado de unas cuantas Curazao. Un poco repitiendo lo de Paraguay en el segundo tiempo de anoche contra Turquía. Se salva una vez, otra el arquero. El futbolero dice, la pelota no quería entrar. Sí. Es como si la pelota tuviera algo volitivo, algo... Poder de decisión. Poder de decisión. No quería entrar la pelota y es que ha faltado precisión para definir la jugada, que es lo que no se está dando en Ecuador. Ahí tenemos a todos nuestros compañeros de producción pendientes, al margen de los que están directamente abocados al programa, de lo que sucede con Ecuador y Curazao, que puede convertirse en una de las sorpresas del Campeonato del Mundo. La presión que tiene Ecuador en este momento seguramente se traslada al campo de juego por esa obligación de llegar a este Mundial con otra expectativa y enfrentarse a un seleccionado. Lo planteábamos ayer de Brasil. A Brasil ayer no le alcanzaba con ganarle a Haití. Brasil ayer necesitaba ganar y no dejar dudas. Bueno, Ecuador ya está en el terreno de tener que ganar como sea este partido. No todo se resuelve de taco en el fútbol. Ahí estamos viendo los padecimientos de Ecuador. Pero nosotros tenemos una definición. El taco es algo pero tan clásico de México. Pero también en el fútbol es una de las jugadas más distinguidas que se pueden hacer. El taco, la tijera, la chilena, son las jugadas cumbres. Es pasar la pelota entre las piernas del adversario, dar la vuelta y seguir con el balón. El taco es algo muy especial y nosotros tenemos un taco por un taco. Jornada mundialista aquí en Ciudad de México, de taco por un taco, serie de 3 tiros. ¿Quién va a llevarse un taco en una taquería aquí de Ciudad de México? Algo que a todos nos gusta en este mundial, que se vive aquí con mucho calor, con mucho picante y con mucho sabor. En la tarde de hoy tenemos a mi amigo que se llama Luis. ¿Viene de la escuela en este momento? Sí, vengo de la escuela. Estuvo pensando toda la semana en cómo iba a patear este penal. Sí, estuve practicando y todo bien ya. Lo tengo grabado. Y aquí mi amigo que se llama Marcelo. Marcelo. ¿De dónde viene Marcelo? ¿Qué estaba haciendo hoy? Yo vengo de Houston, nomás aquí andaba mirando al mercado. Veo que tiene hinchada, Luis. Un encuentro internacional, una jornada verdaderamente mundialista aquí. ¡Afuera, Luis! El entrenamiento no siempre es una garantía a la hora de patear un penal. Muchas veces el momento de tensión que se vive en búsqueda de un taco hace que pasen estas cosas. Pero Luis tiene 2 tiros más. Directo desde Houston hasta Ciudad de México para este penal. Tiene que esperar la orden del juez. Marcelo, por favor. ¡Palo dentro! ¡Palo gol! ¡Palo gol! ¡Palo gol! ¡Palo gol! ¡Palo gol! ¡Palo gol! ¡Adentro, Luis! ¿En qué piensa a la hora de ejecutar el tiro? No pasar en la presión. Siente el viento de la Ciudad de México atravesar por su cuerpo y va... ¡Afuera! La cosa está empatada. Último penal de la serie. Luis acomoda la pelota. Estaba muy nervioso. Sí, muy nervioso, muy nervioso. ¡Palo! ¡Gol! Vamos a tener que revisar el VAR. Gol entonces confirmado por el VAR. ¡Afuera!
Ha ganado el amigo Luis. Cuando la pelota no entraba, ¿qué sintió? No, sentí mucha emoción, muchos nervios, estaba muy nervioso. Una definición que dejó congelada a toda Ciudad de México. La pelota parecía que no entraba, vivoreó sobre la línea de gol y llegó entonces efectivamente hasta el gol. ¿Qué taco tenemos esta tarde? Taco de pastor, ya saben, cabeza de lomo con el adobo de la casa, pastorcito. ¿Cada cuánto come un taco semanalmente? A la semana, los 7 días, un sabadito, en la tarde un taco. Un amante del taco, un gran jugador. La piñita no falta. Después de la escuela, de pararse temprano, un buen taco. Me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Diego, me gustaría mostrarle algo. Por ser hoy un aniversario de la muerte de Perón, vamos a escuchar una interpretación que no será la de Hugo del Carril, pero es muy buena. ¡El primer trabajador! Hubiera sido un gran encuentro. Hubiera La historia sido- nos debe Sí, una sí. foto de Perón y Maradona. Y Gatica cuando le da la mano a Perón le dice, dos potencias se saludan. Y bueno, a mí me queda eso, ¿no? La pelota no se mancha. Las últimas fotografías tienen que ver con el acercamiento de Perón a los deportistas. El que vieron, el boxeador José María Gatica, que peleaba por Perón, podría decirse, exagerando la nota. Y después la fotografía con Maradona. Y la marcha peronista. La cantidad de canciones de contenido político que Diego canta espontáneamente. A mí me tocó, por ejemplo, cuando hicimos de zurda, viajar de Río a San Pablo para el primer partido del Campeonato del Mundo. En el avión, lo que cantó ese día, y entonces llegó Fidel por el Che Guevara, bueno, la marcha peronista que acabamos de escuchar ahora, porque es un día que tiene que ver con algo muy doloroso para el pueblo peronista. Con las contradicciones del peronismo, vigentes también por estos tiempos, podemos decir, pero en aquellos tiempos en otro contexto, en un contexto de lucha armada, en un pueblo que esperaba después de muchísimos años el regreso de su general. Un 20 de junio, pero del 73, en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza ocurría lo que se conoció y perdura en la historia como la masacre de Ezeiza. Y de pronto, llevados de la mano por Diego, como en la época de Zurda, o de la mano del 10, el programa que hicimos por Telesur desde Moscú, nos vamos a instalar en algo que tiene que ver con la política, naturalmente, tiene que ver con las ideas, con las que seguimos discutiendo aún en todo el mundo, pero también mucho con México, con ese México solidario, con ese México donde vienen a recalar miles de exiliados. Podría ser por la Guerra Civil Española, podía ser por los episodios de lo que sucedió en Argentina, Uruguay, Chile, particularmente con las dictaduras. Fuimos a la casa de quién hoy. De León Trotsky, un hombre que más allá del paso del tiempo sigue escribiendo su ideología en los pueblos y en las generaciones. Y fue recibido justamente por el pueblo mexicano hace ya muchos años, en 1937. El lugar tan especial donde fue asesinado a traición permanece en el corazón de la Ciudad de México y allí estuvimos con La Pelota No Se Mancha.
de la gran historia de la humanidad, se esté a favor o en contra del nombre Trotsky, de la ideología Trotsky, no cabe ninguna duda que como tantos hombres, entre los que están aquellos que mucho amamos y también aquellos que mucho refutamos o rechazamos, Trotsky está en esa nómina histórica y para la eternidad de las discusiones políticas. Acá transcurría su vida. Así es. Que se volvió, digamos, con más encierro a raíz del primer atentado. Él evita salir al campo mexicano y aquí cultiva hortalizas, cría conejos, gallinas para el autoconsumo. Dos sucesos importantes surgen en esta habitación. Evidentemente, Había tenido la suerte de estar alguna vez, pero no de que me acompañaran, nos llevaran de la mano a Alexis y a mí por esos lugares donde se produjeron hechos que conmocionaron al mundo de una forma que todavía perdura. Es un lugar muy visitado, la casa de León Trotsky. Como dato, les recuerdo que llegó en el 37, lo asesinan en agosto del 40. Fue un hombre de la intelectualidad, además, en ese poco tiempo que estuvo en México, con Diego Rivera, con Frida Kahlo. Un hombre esencial en la historia de ese México solidario. Nos volvemos a la actualidad y al partido que está por cumplir 90 minutos y tiene como protagonistas a Curazao y a Ecuador. Continúa 0-0 el partido y hay un protagonista excluyente. Hablamos en estos días de Bociña. Los diarios van a hablar mañana de Eloy Room, arquero del Miami Fútbol Club, no de Inter Miami, de un equipo de Miami que juega en la segunda de los Estados Unidos. Es uno de los principales responsables de que Ecuador no esté ganando. Quiero estar en el cuero de los muchachos de Ecuador y del técnico Becasese, naturalmente, por la decepción que significaría que en los próximos 4 o 5 minutos les estemos diciendo a ustedes que han empatado. Todavía queda, hay muchos goles agónicos en el fútbol en general, pero en este campeonato del mundo se han dado, como ese de Alemania hoy, para derrotar a Costa de Marfil. Pero si Ecuador no le puede ganar a Curazao, por esa brillante actuación de su arquero, queda poco menos que afuera, porque después viene Alemania. Y por puntos, si queda con un solo punto al cabo de 2 partidos, será muy difícil. Y por goles también. Este partido puede estar marcando que Ecuador empieza a despedirse. Por supuesto, así como no le puede ganar a Curazao, por ahí va y le gana a Alemania, porque empatarle a Alemania tampoco le va a servir si esta noche iguala frente al seleccionado de Curazao. País pequeño futbolísticamente que debuta en el Campeonato del Mundo. Acaban de dar 5 minutos para el final, es decir, ya se cumplieron los 90, están en el tiempo agregado.
y nosotros seguimos muy pendientes de lo que va a ocurrir en este partido y con la selección argentina. A muchísimos kilómetros de distancia, Messi en estos días fue noticia por una situación desagradable, un problema personal. Por estas horas, Víctor Hugo, es noticia porque hay una estatua de 26 metros de altura que en el sur de nuestro país, en la Patagonia, en Cutralcó, está homenajeando y recreando la figura inmensa de Lionel Messi. ¿Qué será lo que están festejando? No sabemos qué festejan por acá, pero ¿Será gente de debe escuchar, Curazao ¿no? que piensa que el partido va a terminar 0-0? Están celebrando algo, evidentemente. O una comunidad ecuatoriana que dice esto tirémoslo ahora porque después va a ser Lo demasiado tenían pronto tarde, ¿no? para lanzarlo, sí. Ahora quedan 3 minutos y medio de esos 5 que se agregaron. De verdad que estoy angustiado, qué sé yo, preocupado, porque venir con tan... Piensen esto, Ecuador fue el segundo en las eliminatorias para el Campeonato del Mundo. Detrás de Argentina, Ecuador. Por encima de Colombia, de Uruguay, de Brasil. Es decir, venía de una inmensa actuación. Llega al Campeonato del Mundo y le pasa lo mismo que a Colombia en 1994, cuando después de ganarle 5-0 al seleccionado argentino en el estadio de River de Buenos Aires, llega al Mundial y no puede salir de la primera etapa, se tiene que volver. Bueno, no nos adelantemos, quedan todavía 2 minutos, seguramente un par de córner, un par de centros, algún cabezazo, algún entrevero. Yo pensaba que además Curazao no debe tener, por una cuestión del rigor profesional de la preparación física, el mismo físico que puede tener Ecuador, que es un equipo sumamente potente en ese sentido, y que por lo menos se iba a decantar por esa vía el partido, que iba a haber una superioridad de Ecuador, ya no futbolística, bueno, la física, y no está ocurriendo. Lo tenemos a Gustavo, nuestro productor, hincha de Vasco da Gama, pendiente, ahí está Gustavo mirando el partido. Nosotros tenemos que hablar de los partidos de mañana. Mañana continúa la Copa del Mundo, va a jugar, recordamos en un rato, estarán jugando Túnez y Japón. Uruguay es uno de los que juega mañana, mañana también juega España, Víctor Hugo. Repasamos aquí en esta placa los partidos tan importantes de una nueva jornada. Por el Grupo H, España y Arabia Saudita, más allá de este encuentro, el número 1000 que marca la gráfica entre Túnez y Japón en Monterrey. Bélgica se va a enfrentar a Irán en Los Ángeles. Uruguay ante Cabo Verde se van a enfrentar en Miami y Nueva Zelanda en Vancouver se va a medir ante Egipto como parte del Grupo G de esta Copa del Mundo. España frente a Arabia Saudita es un partido que uno lo puede ver por anticipado, imaginarlo con mucha precisión. 70% de tenencia de la pelota por parte de España. 10 situaciones, por lo menos de aproximación y algunas de gol concreto, porque lo que hizo Arabia el otro día no es la misma del Campeonato Mundial pasado. Contra Uruguay fue justamente eso, tirarse atrás. Y España lo va a hacer jugar todo el tiempo dentro de su área. Sí, lo va a someter con la tenencia, es un seleccionado acostumbrado a esto. Veremos si aparece con más minutos Yamal, si aparece de titular Nico Williams, si aparece ese jugador a quien denominaron el jugador fantasma, Mikel Oyarzábal, que fue una de las noticias de España en ese debut por pasar los primeros 30 minutos de juego sin tocar la pelota. Vos que hablabas de esa tenencia inocua, muchas veces insulsa. Que va a ser lo que caracterice también el partido de Uruguay frente a Cabo Verde, que hará Bociña mañana frente a Uruguay. Será otra vez la gran figura del partido. Uruguay jugó muy bien, para mi gusto, el segundo tiempo frente a Arabia Saudita. No así en el primer periodo, pero yendo por los costados con mucha precisión, con esa presión típica de los equipos de Bielsa. Vamos a ver si Cabo Verde resiste. Seguramente está poniendo las barbas en remojo Uruguay, por lo que le está pasando a Ecuador con Curazao. Los partidos hay que jugarlo, como suele decirse en el fútbol, ¿no? Es una verdad que cada día hay que refrendar. El seleccionado de Bielsa tiene una oportunidad y también una gran responsabilidad mañana con este encuentro y pensando también en la región. Un rato, a las 10 de la noche hora de México, frente a Japón. Vamos a presentar al pueblo de Túnez, lo que es Túnez como nación. ¿Terminó el partido de Ecuador? Terminó el partido de Ecuador. No, todavía no. No, todavía sí. Terminó el partido de Ecuador. No, ahora sí estaban revisando la típica acción del fútbol de ahora,
que el árbitro espera si alguien le indica que quedó algo por revisar en la última jugada. Una vez que le confirmaron que no, se ratifica este empate decepcionante de Ecuador. Demudado frente a lo que ha sucedido. Decepcionado a nombre de los ecuatorianos. También podemos decir, qué alegría la gente de Curazao. No sabes lo que son las tribunas en Kansas. Los jugadores en el piso, muchos de ellos llorando como si hubieran ganado un partido. El festejo, un resultado histórico para Curazao, que si bien no marcó goles, ya está sumando su primer punto en esta Copa del Mundo, y el puñadito de hinchas que acompaña a este seleccionado tan pintoresco lo está celebrando en las tribunas del estadio de Kansas. Túnez, país. ¿Quieres saber un poco más de Túnez? El África valiente que mira de frente al gigante europeo. Un país a la orilla del Mediterráneo, asentado en el Sáhara, a no más que algunos kilómetros de Italia. Una historia milenaria marcada por guerras y revoluciones, como la primavera árabe que empezó allí en el año 2010 justamente, o como relatos que vienen de mucho más lejos. Mucho antes de Cristo, Túnez fue Cartago, una de las más grandes potencias del mundo, fundada por los fenicios, que terminó destruida por el Imperio Romano. Comandados por Aníbal, los cartaginenses cruzaron los Alpes con elefantes para atacar Roma. Así de épica y dramática empieza la formación de la identidad nacional tunecina. La dominación romana dejó fuertes legados y colosales ruinas. Vinieron los árabes, los otomanos, la colonización francesa, un país de muchas capas que se mezclan y se sienten en sus calles. Es la Túnez de los mercados de la rica comida, del cuscús y del harissa, una pasta de pimienta roja que es símbolo nacional, de los ritmos locales como el mezoued y de la modernidad del pop tunecino. Ver Túnez en el Mundial se volvió común. Es el 7º Mundial del país, el 3º consecutivo de los campeones de la Copa Africana 2004. Ahí están las Águilas de Cartago. Es Túnez en el Mundial. El mundo en el Mundial, visitando Túnez, su cultura, su historia. En un rato nada más, Túnez se va a enfrentar a Japón en Monterrey en el partido número 1000 de la Copa del Mundo. Y hablando de Copa del Mundo, hace minutitos nada más en Kansas terminó un partido que va a quedar en el recuerdo. Ecuador no pudo con Curazao. La pimienta, la sal, la salsa del fútbol, es precisamente esto, la incertidumbre que podemos tener frente a cualquier tipo de partido. Por eso nosotros nos gusta despedirnos con el fútbol con pimienta, una creación de Telesur para celebrar el Campeonato Mundial, que para nosotros, en nuestro corazón, es el Mundial de México, porque aquí estamos y cada día estamos más cerca de lo mexicano, aunque el partido que acabamos de comentarles a ustedes de Ecuador frente a Curazao se ha jugado en la ciudad de Kansas. Así es. Hay un rumor que da vueltas, y esto también es ponerle pimienta al fútbol, que señala que quizás quieran jugar una semifinal en México. ¿En serio? Que haya un partido más. Porque los Estados Unidos solo tienen público latino para el fútbol. En Kansas ni saben que hay un campeonato del mundo. ¿Merece Estados Unidos la semifinal o la final? A mí me parece que no. Le estoy poniendo pimienta, por lo menos al comentario. Y nos vamos. Fútbol con pimienta. Hasta mañana, Alexis. Si Dios quiere. Marruecos volvió a rugir, pero Brasil tomó el mando. Paraguay siguió luchando sin dejarse reducir. Escocia debió asumir que el líder tiene otro acento. Estados Unidos lento, pero en clasificación. Y la fiesta del balón nos tiene a todos contentos. Marcó Saibari, temprano, cuando el reloj despertó y Marruecos celebró un gol raudo y soberano. Escocia buscaba en vano la igualdad desesperada. La defensa organizada sostuvo el corto botín y cuando al fin llegó el fin, la cita estaba empatada. Con un gol que fue accidente y otro antes del descanso, Estados Unidos, manso, al contrario, contundente. Australia fue algo insistente, pero el triunfo le fue ajeno. Y ocurrió algo de estreno, algo desacostumbrado. Un árbitro acalambrado fue atendido en el terreno. Brasil volvió a carburar con Cuña como estandarte y Vinicius puso arte y talento y buen jugar. Haití tuvo que aguantar la tormenta tempranera, pero la noticia entera no fue el triunfo conseguido, sino el jugador perdido de la cita futbolera.
Neymar es el gran ausente y su regreso al Mundial es incógnita total. Chisme en todo el continente. Brasil dio un gran paso al frente sin Neymar, qué desparpajo. Lula lo tiró al relajo. El presidente tuiteó un chiste que se extendió. Neymar en teletrabajo. Paraguay resucitó, los guaraníes ganaron y los turcos se quedaron sin puntos. San se acabó. Y si Paraguay brilló, Nayel Aguilera igual. Una guaraní especial entró en todas las pantallas. Ya esta joven paraguaya es la musa del Mundial. Todos estamos urgidos de saber qué hoy pasará en México, en Canadá y en los Estados Unidos. Felices y sorprendidos, unidos y no dispersos, juntos en los universos que el fútbol retroalimenta. Esto es Fútbol con Pimienta, o sea, el Mundial en versos.